les venimos a hablar de los factores de producción, de qué son y cómo nos afectan en nuestra vida diaria y en la economía de nuestro país. El factor tierra. Este factor de producción no se refiere únicamente al área utilizada para desarrollar una actividad que genere una producción. No, se refiere a todos los recursos naturales que hay dentro de un área o de un territorio y que son utilizados para generar bienes y servicios. El valor del factor tierra depende de muchas cosas, como por ejemplo, su accesibilidad, la ubicación, los recursos naturales con el que éste cuenta, o su cercanía a los centros urbanos, entre otras cosas. No es lo mismo un territorio ubicado en México, en la selva de México, donde hay un clima cálido, árboles, muchos recursos naturales que explotar, a un territorio en Siria, donde, como todos sabemos, Siria es un desierto, donde no hay muchos recursos naturales, no hay mucha agua y aparte hay una guerra civil que lo complica todo. Y tampoco es lo mismo que un territorio ubicado en Alemania, país europeo, en donde hay un clima templado, donde hay muchos árboles, mucha agua y muchos recursos naturales que explotar. El factor trabajo ingresa al proceso una vez que la empresa ha sido fundada, iniciando el ciclo de operaciones. Este factor se diferencia por poseer capital intelectual o formación, contando así con recursos humanos de formación superior, medio y básico en diferentes niveles de la empresa. Este factor recibe por su participación salarios. Entonces, el factor trabajo es básicamente toda la población entre 16 y 65 años que entra en el proceso productivo de las cosas. O sea, la señora que trabaja de cajero en el Soriana y el gerente de alguna compañía en México, todas esas personas, todas las personas que trabajan entran dentro de esta categoría. El factor capital se refiere al conjunto de medios que permiten movilizar los recursos naturales para producir con el trabajo humano toda la clase de bienes y servicios. El factor capital se divide en tres: en el capital fijo, en el capital intangible y en el capital de financiación. Todo el capital se refiere a todo el proceso que llevan que los medios se lleguen a producir para que lleguen a los consumidores. El factor capital, entonces, es básicamente todo lo que permita movilizar los recursos naturales extraídos del factor tierra. Entonces se divide en tres: factor fijo, factor intangible y factor de financiación. El fijo es, por ejemplo, carreteras, carros, maquinaria, cosas que se usan para mover los recursos naturales. El capital intangible es software, diseños, modelos, todo lo que involucre la planeación para poder desarrollar y transportar estos recursos. Y y el capital de financiación es básicamente el dinero que se invierte para poder mover los recursos. Un ejemplo de cómo se usan los factores de producción es el proceso donde se cultiva la comida y se trae a los consumidores. Porque empieza en el factor tierra, que vendría siendo las granjas, donde se cultiva la comida, porque estamos sacando un recurso de la tierra y ese es factor tierra. Se transporta y después se transporta en camiones a través de la carretera, eso forma parte del factor capital. Y después llega a las tiendas o a la cafetería del TEC, por ejemplo, y es vendida por los trabajadores. Estos trabajadores forman parte del factor de trabajo. Y bueno, por eso es un ejemplo muy común de cómo los factores de producción se aplican en nuestra vida diaria y cómo afectan la economía de nuestro país. Este es un muy buen ejemplo del factor tierra, porque aquí tenemos algunos árboles que podríamos cortar o extraerle frutos para usar sus recursos naturales, y este es factor tierra. Este es otro muy buen ejemplo del factor tierra, porque aquí se podría construir un centro comercial o una fábrica donde se emplea la gente, y esto también entra dentro del factor tierra. Podemos ver, como decía en el ejemplo, unos campos de maíz. Y aquí se está creciendo maíz que después va a ser vendido y comprado por los consumidores.
Después sigue, como explicó Jorge, el factor capital, que está constituido por 3 secciones, que es el factor capital tangible, intangible y de financiación. Esto es capital tangible porque ahí entran todas las carreteras, todos los aeropuertos, todos los camiones, toda la maquinaria que se usa para transportar los recursos naturales que se extraen del factor tierra, que vimos al principio, por ejemplo, la madera de los árboles o las frutas y verduras de los campos se transportan a través del factor capital tangible. Dentro del factor capital tangible también se encuentran los camiones y todo el tipo de maquinarias que se usa para transportar cosas. Aquí estamos viendo un camión de carga donde se podría poner madera o diferentes cosas que se extraen del factor tierra para ser transportados, y por eso también entra dentro del factor capital, que es todo lo que se usa para movilizar lo extraído del factor tierra. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas estadísticas sacadas de la página de la INEGI sobre la población económicamente activa. 120 millones de mexicanos están empleados actualmente, 58 millones siendo hombres y 62 millones siendo mujeres. Esto significa que hay más mujeres trabajando que hombres. Población mayor a 15 años es 88 millones. Esto significa que alrededor de 22 millones de personas son trabajadores menores de 15 años. Bueno, la edad promedio de la población económicamente activa en México es 38.9 años, 39 en hombres y 38.6 en mujeres. Y el promedio de la escolaridad son 9.6 años, 9.4 en hombres y 10.1 en mujeres. Eso significa que las mujeres reciben en promedio más educación antes de ir a trabajar. Las horas trabajadas por semana en promedio son 42.5, 45 horas para los hombres y 37 para las mujeres. Esto significa que los hombres trabajan 8 horas promedio más a la semana que las mujeres. El ingreso promedio por hora de la población económicamente activa es 32.4 pesos el total, 32.6 en hombres y 32.2 en mujeres. Eso significa que están muy cerca todos y que en promedio en México un trabajador recibe 32 pesos por hora. A continuación realizaremos una serie de entrevistas para ver qué sabe la población mexicana sobre los factores de producción y que si relaciona los factores de producción con su vida diaria o que si piensan que es algo lejano, económico, muy complicado, que realmente no los afecta. Hola, disculpe, ¿la puedo entrevistar? Sí, Bueno, ¿cómo se llama usted? Claudia, Claudia, mucho gusto. mucho gusto. Yo me llamo Emilio. Esto es para un proyecto de la escuela. ¿Usted trabaja? Sí, Sí. ¿Y sabe qué es la población económicamente activa? no, ¿No? La población económicamente activa son todas las personas entre 16 y 65 años que trabajan. Usted es parte de la población económicamente activa. no sabía, ¿No sabía? ¿Y sabe qué son los factores de producción? no, Los factores de producción son todos los medios que se usan para crear productos. ¿Y sabe cómo le afectan en su vida diaria? no, Bueno, si sube el precio de los factores de producción, sube el precio de las cosas que en los supermercados, en el Oxxo. Entonces ahí es como le afecta a usted. Bueno, gracias por la entrevista. Con la señora Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le quiero hacer una entrevista sobre los factores de producción. Sí, ¿usted sabe qué son los factores de producción? Son todos los medios con los que se lleva a cabo la producción de un artículo, de un producto. ¿Cuáles son de producción? Pues deben ser muchos, pero yo creo que los más importantes son el factor tierra, el factor trabajo y el factor dinero. ¿A qué se refieren los factores de producción?
Los tres factores que te menciono, como el factor tierra, es todo lo que te proporciona la naturaleza, todos los recursos que te proporciona. El factor trabajo es todas las manos de obra de las personas que intervienen para la producción de ese artículo. Y el factor capital o dinero que te comentaba es todos los avances tecnológicos y la infraestructura con la que se puede. ¿Cuál es la importancia de los factores de producción? Yo creo que los tres tienen la misma importancia. Por ejemplo, si estamos hablando del 100, sería 33, 33 y 33, porque sin uno no se llevan a cabo los otros dos. Es un complemento para que funcione bien el sistema. Bueno, muchas gracias. Ah, sí, de nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Mi nombre es Mariela Salazar y soy empleada de una constructora. Muy bien. ¿Cómo tú formas parte de la población económicamente activa? Pues yo creo que desde el momento en que dedico mi sueldo para los pagos de servicios, para el consumo de mi casa, pues me considero una persona económicamente activa e independiente. Entonces yo creo que es una parte de la colaboración. ¿Te afecta de algún modo los factores de producción en tu vida? Claro que sí, siempre nos estarán afectando porque con ello pues sube los productos y es más difícil alcanzarlos con el sueldo que percibimos. Ok. Muchas gracias. De nada. Ahora veremos el producto final de todos estos factores de producción y veremos cómo afectan nuestra economía diaria. Ahora que conocemos los factores de producción, sabemos que todos estos productos fueron producidos en un campo que es factor tierra, transportados en camiones por carreteras que son factor capital, financiados por capital financiero y terminan aquí siendo vendidos por el factor trabajo. Entonces ahora podemos relacionar estos factores de producción con nuestra vida cotidiana. Cuando tú vas al súper y ves las frutas y verduras y ves los precios, ahora puedes saber que ese precio no es un precio que alguien se imaginó que quería que ponerle ese precio a su producto. Es un precio que está derivado del costo de la mano de obra, de transportar las cosas, de producirlas, etc. Todo esto factores de producción.